bien, nos reencontramos otra vez, queridos hermanos, para compartir el mensaje de la palabra de Dios, luego de alguna pausa por el aislamiento, por la infección por coronavirus. Acá estamos otra vez para seguir compartiendo la palabra del Señor. Ustedes recordarán que estamos estudiando desde hace ya algunos domingos, algunas semanas mejor dicho, algunos aspectos en el libro de Números. Empezamos el último domingo del mes de diciembre haciendo mención a la bendición sacerdotal, que está en el capítulo 6 del libro de Números. Y a partir de los domingos sucesivos vamos a hablar de algunas cosas que impiden la manifestación de esta bendición prometida por Dios. Hemos visto o hemos citado en la marcha del pueblo de Israel algunas de estos estorbos. Citamos, no hablamos, en el capítulo 11 de Números del problema de la queja, cuando el pueblo pide carne para comer, no conforme con el maná enviado por Dios. Hablamos, esto sí, en el capítulo 12 del estorbo de la murmuración, cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Luego vamos a hablar del problema de la incredulidad, capítulos 13 y 14 del libro de Números. Y finalmente vamos a hablar del estorbo que significa la rebeldía, basado en Números capítulo 16. Así que este será nuestro derrotero en estos días, en que estaremos pensando en estos temas que entendemos muy útiles para la marcha de la iglesia en estos últimos tiempos que nos toca vivir. Vamos a leer, en base a lo que hemos planteado, Números capítulo 13, versículo 1 al versículo 13, en primer lugar, como cita para mencionar. Números capítulo 13, versículo 1, dice de la siguiente manera: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tu hombre que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 6, de la tribu de Judá, dice Caleb, hijo de Jefone. Versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 30. Entonces Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Valorar que subieron contra él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel.
Muy bien, Dios bendiga la palabra que hemos leído. Un extracto de los 2 capítulos que incluyen este tema tan interesante para comentar, que es el tema de la incredulidad, la cual alimenta otros 2 grandes males, la desobediencia y la cobardía. Habría que leer, por supuesto, todos estos 2 capítulos, cosa que no vamos a hacer, pero bueno, sirva lo que hemos leído para situarnos en este tema tan importante a la hora de pensar en recorrer un nuevo año que Dios nos da. Fíjense, el pueblo está de frente a la tierra prometida por Dios. Solo había que subir y tomar posesión de ella. Deuteronomio capítulo 1, versículo 21 en adelante, cita este mismo incidente, pero allí hay detalles que amplían lo que hemos leído. ¿Cuál es el primer detalle? Moisés llegó con el pueblo hasta este lugar, frente a la tierra, y dijo Moisés: vayamos y tomemos posesión de ella. Pero, dice Moisés en su relato, ustedes dijeron: no, mejor, ¿sí?, mandemos primero algunos hombres, algunos emisarios, que nos muestren cómo es la tierra, por dónde hemos de entrar, y entonces tendremos un panorama mejor para poder definir. Dice la Biblia que a Moisés le pareció bien esta situación, y entonces decidió enviar los emisarios. En Números habla de esto, no da el detalle anterior, pero esto es bueno saberlo, hermanos, porque acá tenemos una estrategia humanamente prudente y razonable. Pero en este caso fue el disfraz de la desconfianza, porque Dios había dicho: esta es la tarea que yo doy a los hijos de Israel. Y si Dios así lo afirmaba, ¿cuál era entonces la imposibilidad? El plan de los hombres parecía correcto, pero no era el plan de Dios. Este es un ejemplo, hermanos, para pensar en la voluntad permisiva y no directiva de Dios. Dios permitió que vayan los espías, no era su voluntad. Su voluntad era ir y poseer la tierra directamente, porque Él daba la tierra. Sin embargo, ante este acto de desconfianza y de dilación, Dios permitió que se nombraran estos espías, de los cuales hemos leído, que iban a reconocer esta tierra. Un plan humanamente aceptable, del cual no podríamos discutir, pero que en realidad en este contexto, este plan era el disfraz de la desconfianza. Así que los versículos siguientes describen cómo eran estos hombres elegidos para ir a observar y dar informe de la tierra. Dice el versículo 3: todos estos varones, eran príncipes de los hijos de Israel, es decir, hombres de probado valor, hombres de probada experiencia, reconocidos entre las tribus. Y entre estos hombres, como leímos, estaban Caleb y Oseas o Josué, hijo de Nun. Estuvieron 40 días en el lugar, tiempo suficiente para apreciar las bondades y las dificultades. Y entonces luego de ello tenemos el informe. Yo quisiera compartir, hermanos, en esta mañana, en este día, 3 características del informe dado por estos espías. Primera característica: ellos reconocieron las bondades de la tierra provista por Dios. Dice el versículo 27, nosotros llegamos a la tierra, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y trajeron un gran racimo de uvas llevado por 2 hombres en un palo. Fíjense qué racimo interesante. Higos, granadas, lo cual impresionó a los hijos de Israel. Y aquí hay una gran enseñanza, hermanos queridos, para nosotros. Fíjense, lo que Dios provee siempre, siempre es inmejorable. Decimos, y dice la palabra, que la bendición de Dios enriquece siempre, y siempre es más de lo calculado, de tal forma que nos asombramos. Y queremos empezar en esta hora, que Dios prepara y reserva siempre las mejores cosas para aquellos que le aman, pero hay que tomar posesión de ellas. Él prometió la tierra, y sin duda habría de proveer también los recursos para poseerla.
Pero todos conocemos la historia, hermanos, no hace falta que demos mayores comentarios. Pero esta tierra, con estas características, no fue poseída en el momento en que podía ser poseída. Y el pueblo perdió 40 años hasta que esta bendición pudo concretar. Si yo pienso, hermanos queridos, en esta mañana, ¿cuántas bendiciones se demoran sobre nuestra vida? Porque no nos animamos a seguir el plan tal como lo ha diagramado Dios. A lo mejor perdemos bendiciones en cuanto a la esfera de la obra y del servicio, porque no vamos donde deberíamos ir, porque no hablamos con quien deberíamos hablar. Y esta bendición de llevar esta alma a los pies de Cristo o de ganar este barrio se ve demorada por nuestra desconfianza y nuestra incredulidad. A lo mejor bendiciones en el plano personal, una capacitación que yo pueda tener, un trabajo que pueda obtener, que pueda tener, y no nos animamos. Y en ese no animarnos, demoramos bendiciones necesarias que Dios quiere dar para nuestra vida. Hermanos, tengamos presente este concepto. La bendición de Dios siempre enriquece, pero muchas veces nosotros no nos animamos a poseerlas en el tiempo en que pudiéramos haberlas poseído. Y demoramos que esa bendición llegue a nosotros. Así que en primer lugar, el primer concepto es: reconocieron la bondad del lugar prometido por Dios. Dios nunca nos defrauda. Él promete darnos lo mejor y cuando llegamos, certificamos nosotros, sin lugar a dudas, que lo que Él nos da es lo mejor. Segundo lugar, segundo concepto, ellos vieron multitud de dificultades, pero nunca vieron a Dios. Capítulo 13, versículo 28 empieza con una palabra que marca un cambio en el pasaje. Más, luego de haber hablado de las bondades de la tierra, mostrado el fruto, dijeron: más el pueblo que habita allí es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también están allí los hijos de Anac, gigantes, y exageraron el tema. Les parecíamos nosotros a ellos como langostas. A nosotros nos parecía que nos ven así. A nosotros. Ahora, hermanos, de tal forma fue este mensaje de desánimo que, bueno, tantas dificultades que en definitiva parecía que no valía la pena ir a esa tierra. Y se quejaron entonces con notoria exageración. Éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El miedo les hizo perder o ver una realidad totalmente distorsionada a la que realmente era. Solamente dos personas se pararon adelante y intentaron desarmar este mensaje desalentador, teniendo una visión diferente. Y lo hemos leído en el pasaje de este día. Dijeron: subamos, tomemos posesión, porque a pesar que son gigantes, a pesar que son ciudades fuertes y fortificadas, más podremos nosotros que ellos. Y amplía el concepto: con nosotros está Jehová, no los temáis. Sin embargo, la voz de desánimo se hizo más importante y el pueblo tuvo esta experiencia terrible. Hermanos, yo pienso también, qué triste es cuando el árbol nos impide ver el bosque y no vemos la realidad como Dios la ve. ¿Cuántas veces esto pasa? Recordamos al siervo de Eliseo, ¿se acuerdan? Segunda Reyes, capítulo 6. Cuando Ben-Hadad, rey de Siria, fue a buscar a Eliseo con un ejército numerosísimo. Y el siervo se despertó a la mañana y vio a la ciudad sitiada con un gran ejército y dijo: ¡ah, Señor, qué haremos! Y Eliseo oró diciendo: Señor, abre sus ojos para que vea. Y luego que Eliseo, los ojos de Eliseo se abrieron y vio, frente a este ejército de hombres y caballos numeroso, un gran ejército, acompañando a Eliseo, con multitud de gente, carros de fuego, etcétera, etcétera. La realidad como Dios la ve. Cambió la visión de este hombre que estaba tan atemorizado.
Pensamos en lo que le pasó a los discípulos en Lucas capítulo 8, entre otros evangelios. Dijo el Señor a los discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y fue en la barca con ellos y partieron. Y se desataba una tempestad de viento, de tal forma que se negaban, peligraban, temieron por su vida, despertando al Señor. Y cuando el Señor despertó, dice la palabra, reprendió el viento, la ola, cesaron y se hizo bonanza. Ellos no se dieron cuenta quién iba con ellos. Ellos pensaban que se morían porque veían otra realidad y no al Señor en la barca con ellos. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces nos pasa esto? No vemos la realidad como Dios la ve, entonces todo es turbio, todo es negro, todo es sombrío, todo es imposible. Hubo solamente 2 hombres que vieron la realidad como Dios la veía. Y el resto desanimó a la población. Ahora, en primer lugar entonces, ellos vieron la bondad de la tierra. En segundo lugar, ellos vieron multitud de problemas y no vieron a Dios. Y en tercer lugar, ellos desanimaron al pueblo, moviéndolos a la queja y a la rebeldía. Dice el capítulo 14, versículo 1, y el pueblo gritó, dio voces y lloró. Dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés. Dice el versículo 3, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Y se quejaron entonces larvadamente contra Dios. Verso 4 dice, designemos un capitán y vámonos a Egipto. Manifestación de la rebeldía. Fíjense, el ver las cosas como, no como las ve Dios, sino como las vemos nosotros, genera este efecto totalmente negativo y que se vuelve en contra de nosotros. Entonces, el versículo 10 termina esta catarata de calamidades. Toda la multitud habló de apedrearlos. Empezaron con el llanto, con la queja contra Moisés, con la queja contra Dios. Luego la rebeldía y finalmente la violencia e intolerancia. Fíjense, un mensaje con los ojos puestos en nosotros y no en Dios generó una catarata de situaciones que hasta hacía poco tiempo era impensada. Hasta que Dios se manifestó en el tabernáculo y manifestó su palabra. El resultado final de esto, ¿cuál fue? Juicio sobre los espías y demora de una bendición que Dios quería darles en ese momento. Ahora yo digo, hermanos, y con esto vamos terminando, cuidado con los mensajes que oímos. El mensaje oído fue un mensaje que incitó a la violencia, a la queja y a la rebeldía. Cuidado entonces con los mensajes que oímos. Pero también cuidado con los mensajes que emitimos. A veces nos mandan mensajes, videos, lo que fuera, y los mandamos como si nada, y deberíamos frenar ahí. No todo lo que recibimos y después emitimos es algo que edifique, que ayude y que aliente. Por eso es bueno, revisando este pasaje, tener en cuenta estos aspectos. Fueron como resultado 40 días donde estuvieron inspeccionando la tierra, y dado este mensaje negativo, confuso, de violencia, de queja, hubo 40 años de demora en recibir la bendición de Dios. Solo 2 personas de aquella generación, solo 2 personas llegaron a la tierra prometida. Solo 2 personas. Toda una generación quedó trunca en el desierto y perdió la bendición. Esto tiene su antecedente. En los tiempos de Noé, solo 8 personas creyeron a Dios, como Josué y Caleb. Solo 8 personas de miles que escucharon la advertencia de Dios. Solo 8 personas. Y este mensaje tiene su continuidad. Allí en la cruz, 2 personas oyeron a Cristo, le vieron, solo una creyó. Solo una creyó. El resto vio lo mismo, escuchó lo mismo y fueron parte de aquel cortejo de burladores que terminaron siendo condenados. De los 2, solo uno. ¿Seremos nosotros aquellos que creen? Cuidado con la cobardía y con la desobediencia que retrasa la mano del favor de Dios. Cuidado con el camino de tantos que, siendo del pueblo de Dios, no disfrutan sus bendiciones. Seamos amonestados a través de este pasaje y esta historia y encaremos nuestra vida con el espíritu de Josué
y de Caleb. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos queridos, Dios bendiga la palabra, Dios nos ayude a compartir en este día estas reflexiones y pensar en el gran estorbo de la incredulidad para lograr y ganar las bendiciones de Dios. Josué y Caleb, solo dos, tuvieron el acceso a la tierra prometida porque solo ellos dos, creyeron al mensaje de Dios. Un año por delante, hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos acompañe, Dios nos ayude para que podamos, como Josué y Caleb, creer al mensaje de Dios y disfrutar así de la bendición de Dios. Dios bendiga su palabra. Amén.